Vamos a iniciar. Buenos días a todas, a todos. Les damos un cordial saludo de bienvenida desde el Laboratorio de Investigación y Metodologías Críticas en Ciencias Sociales y Salud. Somos un proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, en que nos convocamos estudiantes, académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchos de quienes están aquí son integrantes del laboratorio, pero también queremos también presentar un poco esta iniciativa a quienes nos acompañan por primera vez. En mayo tuvimos un encuentro nacional, el cual pueden revisar también sus contenidos en nuestros canales y también en el canal de la Facultad de Ciencias Sociales. Y como es habitual, mes a mes estamos realizando estos seminarios permanentes en que nos convocamos también como laboratorio para profundizar un poco en algunos aspectos metodológicos de algún tipo de praxis o metodología concreta. El seminario de hoy vamos a abordar la investigación de acción participativa, así es que tenemos varias invitadas que nos van a compartir su experiencia. Les quiero entonces contar que este seminario permanente vamos a un poco profundizar en la experiencia del equipo del proyecto internacional Equity LA2. El Equity es una investigación de acción participativa multicéntrica sobre coordinación de servicios de salud que involucra a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Uruguay. Este proyecto fue liderado por el Consorcio de Salud y Social de Cataluña en España y se realizó entre agosto del 2013 y el 2019. El proyecto fue financiado por el programa Marco FP7 de la Comisión Europea. Y bueno, quiero darle primero la palabra. Vienen varios representantes del proyecto y primero quiero invitar a María Luisa Vázquez, quien es la directora general de este proyecto, que nos acompaña desde el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y que nos va a presentar en líneas generales, ¿no?, la experiencia de este proyecto y también algunos apuntes metodológicos sobre esta investigación de acción participativa. Así es que te doy la palabra, la bienvenida, María Luisa, para que puedas compartir con quienes nos acompañan en esta versión. Muchas gracias, Alicia. No puedo compartir la presentación. Ay, ay, ay. A ver si alguien nos puede ayudar con los permisos. Y nos confirman. Creo que ahora ya puedo. Súper. ¿Ven mi pantalla? La vemos súper. Un momento, que estoy al final de la presentación. Ahí, ¿no? Y ahora la ven en modo presentación, ¿cierto? Tal cual. Te Bueno, avisaré 3 minutos antes, María Elisa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos a todas por la invitación. Como bien has dicho, para mí es un gran gusto estar con ustedes. Me gustaría más que fuera presencial, pero me tendré que conformar con lo virtual. Y espero que les sea de interés. Me pidieron que presentara en líneas generales el proyecto Equity LA2, centrándome en la aplicación de la investigación acción participativa. Entonces yo he resumido mucho a los aspectos que me parecen básicos para entender lo que hemos hecho y, por tanto, si quedan preguntas, cosas que no he abordado, pues las podemos comentar después en el debate. Primero voy a hablar del proyecto un poco, cómo nosotros planeamos el proceso de investigación-acción participativa en el contexto de nuestro proyecto, cuáles fueron los resultados de la evaluación, tanto a nivel del proceso que se realizó como de los factores que influyeron en este proceso, y finalmente acabaré con algunas reflexiones sobre la investigación-acción participativa en servicios de salud en concreto, a partir de nuestra experiencia en el proyecto. ¿Por qué este proyecto? O sea, aunque no voy a entrar en los contenidos porque creo que hay gente de muchos ámbitos diferentes, de disciplinas diferentes, sí que les voy a dar como los elementos fundamentales que nos parecen importantes para comprender el proceso. Nosotros realizamos este proyecto porque es, digamos, la continuación de un proyecto anterior, el Equity LA, en el que nosotros intentábamos analizar
el impacto de la introducción de redes integradas de servicios de salud en la equidad. He oído un ruido por ahí detrás. Creo que hay un micrófono abierto. Lucía, ¿puedes ayudarnos a silenciar? Muchas gracias. Perdón. Entonces, nosotros en el primer proyecto vimos que se había hecho algunos avances en relación a la integración de la atención, pero que aún había una limitada implementación de las políticas formuladas y, sobre todo, lo que nos preocupaba a nosotros, que continuaban importantes problemas de acceso a los servicios de salud, tanto al primer nivel como al continuo de la atención necesaria para los pacientes que lo solicitaban. También vimos que estos problemas de acceso se relacionaban con deficiencias en la coordinación entre niveles de atención, entre atención primaria y atención secundaria, y que se debía tanto a elementos del sistema de salud en sí mismo como también internos de las propias redes de servicios de salud. O sea, estábamos hablando de un nivel micro donde se puede intervenir. Y además, lo más importante, que estos problemas no solo afectan al acceso, sino también a la calidad asistencial. En ese caso, nosotros habíamos analizado dos tipos de enfermedades como enfermedades trazadoras. Eso por un lado. Por otro lado, también sabíamos que de distintas intervenciones que se pueden realizar para mejorar esta colaboración entre la atención primaria y secundaria, entre los centros de atención primaria y los hospitales, pues están las estrategias que denomina la literatura bottom-up, de abajo arriba, y con un componente importante de formación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las intervenciones que se realizan suelen estar definidas a un nivel, digamos, de la jerarquía, y tienen poco seguimiento y poco impacto en los servicios de salud. Entonces, nos marcamos, a partir de esos resultados del primer proyecto, en el que de Latinoamérica solo participaban Brasil y Colombia, y de Europa, España y Bélgica, comenzamos a desarrollar la idea del Equity LA2, cuyo objetivo era pasar del análisis de la situación a intentar implementar estrategias alternativas de integración de la atención para mejorar los resultados en acceso, coordinación y calidad de la atención. Este proyecto tenía dos componentes: un estudio nacional. Cuando decimos nacional nos referimos a que dentro de un país, no que tengamos una representatividad nacional, porque en cada país de los 6 participantes, México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, había solo 2 redes de servicios de salud participantes. Entonces son datos de cada uno de los países, pero son estudios de casos de redes, no son representativos en términos estadísticos a nivel de los países. Y el segundo componente era un comparativo internacional para conocer los elementos del contexto y los actores que influyen en los resultados que se obtuvieran. Además, este proyecto tenía un diseño cuasi experimental, con un estudio de base inicial para analizar la situación en las redes y un diseño, una evaluación después de 18 meses de intervención para analizar los cambios dentro de las redes. Y lo importante aquí es que adoptamos un enfoque de investigación-acción participativa y además multidisciplinaria, con la participación de diversas disciplinas. Aquí no entraré en el detalle, pero para que vean, no sé si se ve el cursor, pero teníamos en cada país una red de intervención, una red de control, hicimos la línea de base. A partir de la obtención de un análisis de la situación de los problemas relativos a la colaboración entre atención primaria y hospitalaria, en cada uno de los países, los equipos conformados por las universidades y los servicios de salud diseñaron e implementaron unas intervenciones de forma participativa y posteriormente se evaluaron.
este proyecto es participativo a muchos niveles, ¿no? A nivel de los países, además, había lo que llamamos el comité conductor local o el comité técnico local según los países, y era un comité conformado por profesionales y directivos de las redes de servicios de salud, de la red de intervención que se generó o se creó al inicio del proyecto y que acompañó el proyecto en todo su duración. He dicho que era participativa a dos niveles, a nivel de país, en donde se crean distintas instancias de participación, pero también a nivel internacional. ¿Y cómo logramos eso? Pues logramos mediante una comunicación permanente y fluida entre los distintos equipos de los 8 países participantes. Aquí he puesto a la izquierda porque hacíamos talleres presenciales cada 6 meses, donde nos reuníamos los equipos e íbamos discutiendo pues en cada momento lo que correspondía. Inicialmente los marcos teóricos e instrumentos que los habíamos esbozado cuando solicitamos los fondos, pero que había que acabar de adaptar a cada uno de los países. Luego discutimos cómo aproximábamos la línea de base, el desarrollo de las intervenciones, la evaluación, etcétera. Aquí también, para que vieran cómo nos organizábamos, era una estructura muy participativa con un comité de gestión, que eso nos lo pedía la Comisión Europea, formado por todos los IP, pero luego hicimos equipos de países entre Chile, España, Argentina, Bélgica, México, Colombia, Uruguay, Brasil, que intentábamos construir sobre lo que aprendimos en el primer proyecto, y un veterano, digamos, un país veterano del proyecto anterior apoyaba al proyecto en los países nuevos, los nuevos eran Chile, Argentina, México y Uruguay. En cada país, digamos, cada equipo nacional además contaba con su comité conductor local y un comité científico nacional. Eso en cada uno de los países, y además teníamos un comité científico internacional que nos acompañó también durante el proceso, dando opiniones sobre la aproximación metodológica, sobre cómo difundir los resultados, mejorar los procesos participativos, etc. Bueno, esto por ponerle una cara humana al proceso. Estos son los equipos de los distintos países en el primer trabajo de campo, recogiendo los datos para la encuesta a pacientes y profesionales y médicos en la línea de base. ¿Cómo habíamos esto en cuanto al diseño general? Entonces ahora nos vamos a aproximar al proceso de investigación-acción participativa específico para el desarrollo de las intervenciones para mejorar la coordinación entre niveles existenciales. ¿Cómo lo habíamos planteado? Pues lo habíamos planteado una vez realizada la línea de base utilizando métodos mixtos cualitativos y cuantitativos, hacer una difusión de resultados a las redes de intervención en cada uno de los países de manera participativa y dialogada para generar interés en el proyecto, y a partir de las personas interesadas en analizar e intervenir sobre estos problemas, crear lo que llamamos la plataforma de profesionales o un grupo de trabajo constituido por los profesionales de los servicios de salud. Luego, esta plataforma de profesionales, junto con el comité conductor local, tenía que realizar la selección del problema para comenzar la intervención y también qué tipo de intervención se realizaría. Posteriormente haría el diseño de la intervención para su contexto y también el diseño de la monitorización de la implementación, muy importante en los procesos de investigación-acción, porque son siempre ciclos en los que vamos analizando problemas, interviniendo, analizando lo que ha sucedido con nuestra intervención, adaptando y de nuevo analizando y nuevo ciclo. En este proceso, los dos elementos, las dos instancias de participación eran el comité conductor local, del que formaban parte también los investigadores, y la plataforma o grupo de trabajo he puesto aquí médico de atención primaria especializada porque es el diseño inicial que habíamos considerado en la red de intervención. Aquí he puesto la espiral de los procesos de investigación-acción participativa. Son bucles sucesivos en los que vamos conociendo, analizando nuestra realidad y actuando para mejorarla. Eso es lo que habíamos propuesto. ¿Y qué sucedió?
Ahora les voy a presentar los resultados de, por una parte, 2 estudios cualitativos, uno de análisis documental sobre el proceso de diseño de las intervenciones realizadas y por otro lado, el análisis de los factores contextuales y de procesos que influyeron en la implementación de la intervención. Bueno, en todos los países se construyó un comité conductor local con un perfil muy similar, similar de gestores profesionales, aunque se intentó incluir a usuarios, no fue posible en ninguno de los países. El tamaño varió entre 5 o 8 componentes hasta 19, pero su evolución fue muy diversa. Mientras que Chile empezó chiquito y fue ampliándose, otros países como Brasil, Argentina, Colombia, México, tuvieron una elevada rotación de participantes y en algunos no llegó a consolidarse la plataforma de profesionales y fusionaron lo que era el comité conductor local con la plataforma de profesionales. ¿Y cómo fueron los procesos? En primer lugar, en cuanto a la divulgación, creación de los grupos de trabajo y selección de los problemas e intervenciones, hubo 2 maneras de hacerlo. Una simultánea en algunos países como Chile, Colombia y Brasil, que al mismo tiempo que presentaban los resultados de la línea de base con los resultados cualitativos y cuantitativos, también problematizaban estos resultados y hacían una primera selección de los problemas y también de posibles intervenciones. En otros países como Chile, Colombia y México también se hizo una difusión muy amplia con hasta casi 400 participantes en estas jornadas de reflexión. En otros países como Argentina, México y Uruguay fue consecutivo. Primero hicieron la diseminación, luego hicieron la selección con la plataforma y el conductor comité local. En general, estas discusiones en profundidad, en más profundidad en unos países como en otros, permitieron aplicar, o sea, se facilitaron mediante la aplicación de algunos criterios como la relevancia de las intervenciones propuestas para el contexto local y también la factibilidad de su implementación. Por otro lado, en cuanto al diseño y planificación de las intervenciones, también podemos distinguir 3 tipos de procesos. Un proceso corto, de 3 meses en algunos contextos, que eran Colombia, Brasil y México, donde tras la primera fase del primer ciclo de implementación a los 6 meses se hizo una monitorización y se ajustaron las intervenciones. Un proceso largo, muy participativo y progresivo en diversos ciclos de acción-reflexión y con pequeñas pruebas piloto de 10 meses en Chile, que permitió una participación muy amplia de aproximadamente 130 personas. Y finalmente, el tercer tipo de proceso que se hizo, fue un diseño abierto que se debía cerrar en etapas posteriores en Uruguay y Argentina. Desgraciadamente, este tercer tipo dio pocos resultados. En Argentina no se llegó a implementar la intervención y en Uruguay la intervención fue muy limitada. Hubo algunos problemas que no voy a entrar, pero 2 problemas importantes, sobre todo en los cambios de ciclo político que influyen, como estamos trabajando con cargos directivos de las redes, pues influye en la composición de las redes. Todos los países seleccionaron un problema semejante, la falta de comunicación entre atención primaria y atención hospitalaria y la discrepancia en cuanto a criterios en la atención del paciente. En Chile, además, la falta de visión de las redes. Pero lo que quería destacar aquí es que todas las estrategias que diseñaron los equipos en cada uno de los países eran todas estrategias de nivel micro, o sea, para mejorar la coordinación a nivel local, de abajo a arriba, se basaron en la retroalimentación entre profesionales, la comunicación y los acuerdos en la gestión clínica. Otra vez un pantallazo de la cara humana de las intervenciones. Y en cuanto a los factores, ¿qué nos dijo la evaluación? Pues en cuanto a los factores que influyeron, encontramos 2 tipos de factores. Factores de contexto, en el centro el apoyo institucional
y el interés de los profesionales. Factores que podían actuar en positivo y en negativo. En positivo, había más apoyo, o sea que a su vez se veían influidos por factores positivos y negativos. Había más apoyo institucional si además las intervenciones estaban alineadas con las políticas prioritarias y menos en relación a la sobrecarga asistencial y la necesidad de proveer tiempos, espacios y recursos para desarrollar la intervención. Asimismo, el interés de los profesionales pues dependía, por un lado, si tenían interés en capacitarse y mejorar su calidad en la atención o tenían actitudes de desconfianza, desconocimiento o sensación de poco valor de la atención primaria. Y, por otro lado, influían factores del proceso de implementación y del contenido de la propia intervención. Entre los factores de implementación destacan la participación en cada una de las fases del diseño e implementación de las intervenciones, la difusión amplia y la capacitación, el método IAP con la flexibilidad y horizontalidad y reflexibilidad y un buen liderazgo del Comité Conductor Local y facilitación del equipo de investigación. Y, por otra parte, todas las intervenciones basadas en adaptación mutua y métodos participativos. La interacción entre los procesos los factores de contexto y los factores de proceso hacen que mejore en una dirección u otra la implementación de la intervención y por eso hemos puesto abajo de la diapositiva una flecha que indica el factor tiempo. Entonces, para acabar en estos 3 minutitos que me quedan, ¿qué hemos aprendido del proceso IAP a partir de esta experiencia? Bueno, primero que factores en contextos muy diferentes se seleccionaron problemas semejantes e intervenciones que se basaban en la retroalimentación mutua, pero lo importante era que intervenciones micro con capacidad transformadora y por los propios responsables y con los recursos disponibles, o sea que no se trataba de introducir intervenciones que no fuera posible implementar. En concreto, pero sobre todo se hizo énfasis en las reuniones internivel para contribuir a mejorar estos problemas de comunicación y de discrepancia en cuanto al manejo clínico de los pacientes. ¿Y la IAP para las intervenciones en servicios de salud? Pues, ¿qué hemos aprendido? Pues que facilita la implementación porque permite hacer una adaptación contexto, intervención y viceversa. Y además contribuye a la sostenibilidad de las intervenciones, especialmente si confluyen los elementos contextuales que estábamos señalando antes. ¿Qué resultados tuvimos? Pues una mayor concientización de los problemas y una selección de intervenciones muy adecuadas a los contextos, mucha motivación de los profesionales y también de los directivos, favorece la cohesión de la cultura organizativa de la red, permite adaptar las intervenciones a cambios políticos porque tiene una flexibilidad en el diseño y potencia también otras intervenciones diferentes de las que estábamos nosotros promoviendo. ¿Y qué características claves de la IAP? Primero, muy importante desde el inicio respetar a fondo el método participativo, flexible, reflexivo, democrático. Muy importante basarse en un análisis riguroso de los problemas y su contexto, el liderazgo del Comité Conductor Local con el apoyo facilitador del equipo de investigación y un diseño e implementación lento, profundo, con múltiples ciclos de IAP, una participación amplia y creciente y para permitir la instalación en la red. Y finalmente, ¿qué elementos contextuales? Pues la alineación con las políticas y los objetivos institucionales y el apoyo institucional continuado, en tiempo, recursos, etcétera. Y ya la última diapositiva es ¿y qué aprendemos sobre la investigación en servicios de salud? Bueno, pues que investigación, acción participativa en servicios de salud es una forma nueva, muy poco aplicada en los servicios de salud y donde la academia tiene un rol diferente al que siempre ha tenido. No se trata de extraer datos, sino actuar como un facilitador externo del proceso, transfiriendo el método, actuando de mediador, sistematizando los resultados, haciendo que el proceso se realice con rigor. Genera un espacio de reflexividad con los servicios sobre su práctica, la práctica de los servicios,
contribuye a la transformación de los servicios de salud públicos y a la coproducción de evidencia científica con los sistemas de salud. Bueno, y a nivel internacional, porque hemos dicho que teníamos dos dimensiones, pues a nivel internacional hemos logrado generar una comunidad de práctica internacional y nacional, con aprendizajes compartidos, basados en la reflexión sobre las experiencias que a su mismo influyó en los procesos individuales de los países. Diseñamos conjuntamente los marcos conceptuales y los instrumentos, lo que dio mayor credibilidad y rigurosidad al proceso. Se capacitaron los investigadores que estaban al inicio de sus carreras profesionales, también a los comités conductores locales, profesionales de las redes, y se hizo un proceso de investigación-acción participativa de aprendizaje transnacional y, claro, facilitó también una financiación adecuada del proceso. Y esto es todo por ahora. Muchísimas gracias, María Luisa. Qué magistral capacidad de síntesis para compartirnos en estos minutos una experiencia tan larga y productiva como ha sido el EQT-LA. Así es que muchas gracias por acompañarnos presentando y también ni siquiera tuve que avisarte en el tiempo, así que gracias por hacerlo tan magistralmente. Quiero darle la palabra entonces ahora a Pamela Iguren, quien es integrante también de este laboratorio de investigación en metodologías clínicas en ciencias sociales y salud, y también es académica de la Escuela de Salud Pública y fue la directora del proyecto en Chile. Así es que, Pamela, de repente, María Elisa, si puedes dejar de compartir la pantalla, podemos darle el pase a Pamela. Sí, bueno. Y quito mi cámara también en mi micro. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. El desafío es grande de hacerlo rápido, digamos, de poder hacer en 10 minutos una síntesis. Se imaginarán la cantidad de información que tiene este estudio. Pero bueno, la idea ha sido seleccionar algunos elementos que logren mostrar un poco ahora, después de esta presentación de María Luisa a nivel internacional, y poder poner luz en aspectos de lo que fue la experiencia local en el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Perdón. Aquí voy a tener la gran ayuda luego de los comentarios de 3 integrantes del Comité Conductor Local, que las van a presentar en propiedad más adelante. Entonces, así básicamente, mostrarles un poco cómo fue, quiénes participaron, cuáles fueron las estructuras y los espacios de participación, cómo fue la selección de problemas e intervenciones y cómo fue el proceso participativo para llegar ahí, cómo fue también participativo el diseño y la implementación y algunas conclusiones finales. Voy a tratar de correr un poco el área de intervención, como mostraba a nivel internacional María Luisa. Teníamos un área de intervención y control. Aquí el área de intervención fue el Servicio de Salud Metropolitano Norte, y ahí los actores son los que vemos acá. 3 comunas fueron las comunas de partida, digamos, de esta experiencia, con sus departamentos municipales de atención primaria, y toda su red, digamos, de atención primaria. Estaba el Hospital San José, porque el proyecto tenía el foco en coordinación para la atención de adultos. Estaba la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte, y estábamos como equipo de investigación y con un rol fundamentalmente de facilitación, la Escuela de Salud Pública. El Comité Conductor Local del proyecto, como lo mostraba María Luisa, parte del diseño del estudio, y aquí se constituyó en marzo del 2015 en el área norte, y funcionó al menos mensualmente hasta, aquí dice hasta la fecha de una presentación antigua, pero hasta el 2019. Esta es la penúltima conformación, y como veían en algunas fotografías, funcionó, por ejemplo, hay una reunión por ahí en el Hospital San José, y generalmente se reunía en la municipalidad de Recoleta. Y ahí, esta conformación penúltima, tuvimos el cambio de 5 directores del servicio en el periodo, y 4, digamos, directores distintos en el Hospital San José. Sin embargo, hay protagonistas que no cambiaron,
que eran en el fondo gestores, gestoras, de las cuales hoy día van a conocer a tres, como les decía, tres integrantes del Comité Conductor Local, de distintas instituciones. Luego está la plataforma de profesionales que mencionaba también María Luisa, como una plataforma de trabajo con profesionales de base, digamos más apegados a los servicios, que tuvo en el caso de Chile una primera conformación para la selección y priorización de los problemas en la red, como ustedes ven aquí, multidisciplinario, y también la representación de ambos niveles, que luego, solo como comentario, decir que dentro del proceso, el Comité Conductor Local, también la red en su conjunto, la plataforma de profesionales y las mesas de trabajo fueron distintos espacios de participación que fueron progresivos y abiertos, digamos, siempre a la suma de nuevos profesionales y gestores y gestoras. Una cuestión importante fue la participación voluntaria, digamos, no obligada en este proceso, y además nuestro Comité Experto Nacional, donde vemos aquí que encabeza María Soledad Barría como exministra, que tuvo una participación muy relevante también como parte del Comité Experto a nivel internacional de este proyecto. Y vemos muchos otros nombres también, personas conocidas, también un dirigente social hacía parte de este comité. El proceso participativo, esa dinámica que mostraba María Luisa, bueno, aquí está la dinámica con algunas fotografías en Chile, la divulgación de resultados para la reflexión y selección de los problemas es fundamental, y aquí involucró a cerca de 300 profesionales. Aquí vemos alguna fotografía de la devolución de los resultados, si ustedes miren en el extremo izquierdo abajo, con materiales que fueron desarrollados para eso. Se desarrolló de hecho una técnica aquí en particular, que era el análisis de trayectoria de continuidad asistencial, y se llega, digamos, a la identificación de 5 nodos críticos. Aquí tenemos 4 de ellos, y uno muy importante, que es el hecho de que no había ni visión ni percepción compartida de la existencia de la red. Se trabajó con árbol de problemas, con la identificación de factores, factores organizativos, de estructura, de profesionales, de usuarios, y sobre esa base se priorizó en esta plataforma de profesionales que les describí al inicio. Fíjense que este es el año 2016. El levantamiento de línea de base fue en el 2015. Luego se seleccionaron 2 problemas centrales, que también, digamos, aquí presento el desarrollo, digamos, muestro... Oh, no me quiere avanzar. Ali, ¿estoy conectada todavía? ¿Estás? Sí, te vemos y escuchamos. Y se ve que avanza. Ah, vale, ahí avanzó. Se seleccionaron intervenciones a partir del levantamiento en esa fase de divulgación de toda la red, que de las 3 comunas, en todos sus CEFAM, además en el hospital, además en la dirección de servicio, y todo eso fue sistematizado. Por eso me interesa ir mostrando algunos, digamos, de esas cosas, porque todo esto tuvo mucho trabajo, digamos, en términos de ir consolidando estas reflexiones en los distintos espacios. Finalmente, sobre toda esa base, las intervenciones que fueron seleccionadas desde la plataforma de profesionales, hubo una reunión en el Comité Conductor Local como de reflexión final, digamos, donde se trabaja sobre una matriz de priorización y se llega a 2 intervenciones que fueron luego implementadas. Quiero resaltar que también a lo largo del proceso destacaron en el fondo valores transversales que yo creo que son muy importantes en el proceso de IAP, ¿no? de cómo este colectivo fue trabajando, identificando un elemento, yo diría político, digamos, de acción a lo largo del proceso, como era su compromiso con el trabajo en salud pública, y con la importancia también del usuario, digamos, en el centro de la red. La implementación se hizo en este proceso de ciclos, digamos, de participación, donde se fue evaluando, se fue monitorizando y se llega a una fase también de institucionalización en el 2017, que dio su origen a integrar, digamos, esta experiencia en la
orientaciones para la planificación y programación en red desde el 2018 hasta el 2021. Y concluyendo, digamos, desde la experiencia, emergen elementos clave, algunos ya mencionados por María Luisa, como el respaldo institucional, el diálogo horizontal, la construcción colectiva a partir de la problematización y la reflexión conjunta, el valor del método, la relevancia de la sistematización y la retroalimentación oportuna, digamos, a quienes están participando del proceso, el reconocimiento y respeto a las decisiones, a los acuerdos y el protagonismo del colectivo, y la construcción de una intersubjetividad que permite explicitar estos valores y principios compartidos. El proceso participativo y de investigación y acción participativa y sus métodos generaron intervenciones apropiadas que hoy siguen funcionando. El proyecto terminó el 2019 y las intervenciones se expandieron a fines del proyecto a más instituciones y de hecho dieron origen ahora a la continuación de este proyecto en cáncer. Y la sostenibilidad y replicabilidad de las intervenciones para sus protagonistas están clave en el proceso participativo, cuestión que hemos podido incluso reafirmar en estos años. Así que eso, así unas pinceladas, de manera de que cualquier duda o cuestión, digamos, que parezca interesante para la parte del debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Pamela, gracias a ambas que lo han hecho de verdad magistralmente en un acotado tiempo poder compartirnos tan vasta experiencia. Y bueno, ahora vamos a invitar a 3 expositoras que fueron integrantes del Comité Conductor Local desde la red del Servicio de Salud Metropolitano Norte, así es que le doy la palabra ahora a Isabela Barca, quien actualmente es la directora de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional del Cáncer y en ese momento participó del proyecto como representante del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Isabel, ¿estás por ahí? Se acerca a acompañarnos. ¿Cómo estás tanto tiempo? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, el espacio es tuyo y puedo avisarte 2 minutos antes si es que veo que no estás en proceso de cierre. La palabra es tuya. Entonces estamos, disculpen ahí la ubicación. Bueno, gracias por el espacio, por la invitación, a todos, a todas los que están conectados. La verdad es que yo guié mis comentarios con algunas preguntas que nos pareció que podían ser interesantes a la hora como de compartir nuestra experiencia, pero cómo ello aporta desde el componente metodológico, ¿no? Entonces, desde ahí, una primera reflexión era en torno a los aportes de la metodología al proyecto de investigación que vivimos como red. En ello, creo que un elemento clave tuvo que ver con este diseño estructurado de espacios que comentaba María Luisa, Pamela, que el diseño de investigación tuvo para promover sistemáticamente momentos de vinculación entre liderazgo, jefaturas, profesionales, directivos, directivas, que habitualmente se relacionaban en otro tipo de espacios, mucho más verticales, y el proyecto incorporó varios, como las plataformas o el mismo comité, en el cual se fue dando un diálogo con otra lógica, con otra dinámica más horizontal, que fue yo creo que lo primero que genera como una suerte de shock inicial, pero que abre un camino que creo que compartimos con las demás integrantes del comité, es parte de uno de los valores centrales que tuvo finalmente el proyecto. Esos espacios para nosotros se fue viviendo como espacios horizontales, como espacios abiertos permanentemente a la incorporación de más personas, ya sea por interés, por los temas que se iban abordando, por las problemáticas que surgían, y también la rotación, porque como es un proyecto de largo tiempo, varias de las personas se fueron moviendo de lugares en la red, y habitualmente por las lógicas que operan en nuestro sistema de salud, los directivos y directivas de niveles jerárquicos más altos también van cambiando, y eso también fue generando movimientos, pero hubo una estructura de base, sobre todo de quienes trabajamos en espacios más intermedios quizá, que generó una continuidad en todo el tiempo en ese espacio. Otro de los elementos de la metodología
que creo que es valorable, tiene que ver con la sistematización y devolución permanente de resultados, que lo hace el equipo de investigación, pero siempre en una lógica como de decisiones compartidas con el comité. Y en ello, el valor de esa devolución creo que transformó problemas que en la mayoría de las ocasiones son conocidos. La primera respuesta de los equipos de la red es como, bueno, eso ya lo sabemos, ese es el problema que todos conocemos, pero hay un reconocimiento de esos problemas desde otra lógica. No sé, en el caso de Equity, el impacto de la red, o en ese momento inicial de la no existencia, o el no reconocimiento de que conformábamos una red, impactaba negativamente en esas trayectorias de pacientes, por ejemplo, que estábamos viendo dentro de los datos de resultados de línea base, y creo que había un reconocimiento de un problema ya conocido, en el cual veíamos realmente el impacto que nosotros mismos con nuestro quehacer, la red con su quehacer, tenía en esos resultados negativos, y por ende visualizar esa oportunidad de que mejorando aquellos elementos de nuestra coordinación, de nuestra gestión de información, qué sé yo, de la confianza entre nuestros equipos internivel, finalmente podía ser mejorado. En ese sentido, creo que como último elemento de la metodología, los espacios de incorporación de personas nuevas y los espacios formativos, porque yo diría que todos los que fuimos parte del comité o de la plataforma fuimos intervenidos e intervenidas también. No éramos los mismos, y por ahí hay algunas citas de parte de nuestras compañeras en torno a eso. Hubo un cambio que se genera que permanece en el tiempo luego, en cómo ejercen el liderazgo, la gestión o su trabajo cotidiano las distintas personas que fuimos pasando o siendo parte del proyecto. Eso en general creo que en torno a los aportes concretos de la metodología. Otra de las preguntas sobre las que reflexionábamos en torno a si los problemas que visualizamos mejoraron. Yo diría que la mejora en términos de percepción o en las evaluaciones cualitativas que se hicieron en el equipo, este reconocimiento de la red creo que es de los principales, como sentirnos realmente red, y como espacios donde a veces nos centramos en la problemática, ¿no? Como nuestro hospital base, que tenía muchas listas de espera, muchas problemáticas, una visión como muy negativa en principio. Al reunirse, compartir las problemáticas y buscar soluciones en conjunto entre los actores de nivel primario, secundario, el gestor de red, en fin, abrieron espacios de comunicación y confianza mucho mayores, y creo que en sí mismo ese es una primera mejora perceptible por los integrantes de la red en los problemas como priorizados. O sea, no nos sentíamos red, y creo que en eso hubo un paso importante. Generado principalmente por el comité conductor, pese a que en nuestra red hay muchos otros espacios, pero quizá más normativos, más de bajada de información, que eran distintos a pensar que había uno en el cual cada uno de los actores de la red pesaba lo mismo, sus opiniones o las decisiones que se consideraran en ese colectivo como adecuadas pudiesen ser seguidas, y lo mismo que diría que hay un valor para los equipos de investigación importante, el respeto de los equipos de investigación por ese espacio, ¿no? Porque igual hay elementos, qué sé yo, en este caso de la metodología con los otros países, o de los temas académicos, pero creo que eso siempre fue muy cuidadosamente llevado, muy transferida toda la información y el conocimiento a este comité y equipo, para que realmente nos sintiéramos parte de esas decisiones y que no eran pasadas a llevar por algún otro elemento que no hubiese sido consensuado en el equipo, en el comité, en el espacio horizontal. Creo que eso también es importante. Y en la comunicación y confianza, específicamente entre los equipos, yo creo, y la permanencia de las intervenciones en el tiempo, yo creo que da cuenta de ello, que también mejoramos de manera importante en conocimiento y confianza y comunicación entre los equipos internivel. Bueno, está Patricia, así que no voy a profundizar en ello, pero la permanencia en los momentos de relación y conocimiento entre los distintos niveles a través de las consultorías virtuales y sus soportes, porque después, bueno, WhatsApp y toda la tecnología nos ha permitido tener más espacios y herramientas de comunicación, han hecho que las personas se comuniquen mejor, y que caso a caso que va surgiendo en la red, que requiere más esfuerzos de coordinación,
haya un sustrato debajo de que nos conocemos, confiamos en que el otro está haciendo lo mejor que puede, y cuando no puede es porque realmente hay alguna limitación de recursos. Creo que también eso es una evidencia de mejora concreta respecto de problemas que se identificaron en la línea de base y que hoy día no es que estén resueltos, pero que el proyecto aportó significativamente en un camino de resolución. En torno a las dificultades que enfrentamos y limitaciones que uno pudiese mirar para replicar estos procesos, bueno, uno relevante siempre en todas las redes es la rotación de autoridades, que a veces pueden poner otras prioridades, pero ahí el valor de la metodología del proyecto y del rol del equipo de investigación, diría yo que es la perseverancia absoluta y la apertura a ir incorporando siempre a las personas que se van sumando a las redes, a los espacios de discusión, y reiterar una y otra vez, ir a mostrar una y otra vez lo que se está haciendo para que, aunque ese retroceso a veces uno sienta que hace avanzar más lento, creo que genera que cíclicamente, finalmente los pasos siempre se han ido dando con más o menos velocidad, pero en una dirección hacia adelante. Creo que a nivel de limitaciones siempre está la del tiempo, la del resguardo de los recursos, y por eso es tan importante el compromiso directivo. No siempre puede estar la más alta autoridad, por ejemplo, en los espacios de discusión, pero sí asegurar que siempre está vinculado en conocimiento y asegurando que los profesionales, por ejemplo, que se van sumando, puedan ir contando con el tiempo y espacio para poder institucionalizar esas actividades como ha ido siendo en esta red las consultorías virtuales, lo que no ha sido fácil, ¿no? O sea, no ha sido fácil que se sistematice, que se programe. Vamos de todas maneras siempre debiendo volver a convencer, volver como a ratificar la relevancia que tienen esos espacios para que puedan competir con los espacios asistenciales en periodos de alta demanda, con pandemia y todo lo demás. Entenderán que eso siempre es una dificultad, por tanto, este sustrato que se mantenga en el tiempo permanentemente, que tenga como elementos de coordinación relacional, ¿no? Como momentos periódicos permanentes de vinculación y de comunicación, de transferencia de información, creo que ayudan con esas limitaciones. Para cerrar, algunos elementos que creo que puede ser útil destacar en torno a lo que promovió la participación, creo que cierro con mis primeros comentarios. La horizontalidad y el valor de ceder poder que a veces ni siquiera es como tan real, pero el poder que cada uno, entre comillas, pudiese tener en el lugar en el que se ubica, en el establecimiento en el que trabaja, la información que maneja, esa como democratización y transparencia en el uso de esa información para un fin común, y el validar la opinión y las decisiones que toma un colectivo independiente, quien tiene ahí la jerarquía mayor, poniendo al centro el paciente, su trayectoria, el impacto que tiene en su salud y calidad de vida. Eso es como que de inmediato interpela y te interpela a participar de una forma constructiva y también autocrítica en términos de cómo podemos ir haciendo cada uno y cada una las cosas mejor. Creo que con esos puntos he abordado en general elementos que creo que puedan aportar desde la participación que yo tuve en el proyecto, y seguro ahí el resto de nuestras compañeras del comité van a aportar muchos más. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Isabel, además también por el formato de exposición, compartirnos así tus reflexiones a viva voz. También te agradecemos ceñirte el tiempo. No es fácil tener un seminario con 5 expositoras, y les agradecemos profundamente el esfuerzo de síntesis, pero también de profundidad que han hecho en cada una de sus presentaciones. Así es que le doy la bienvenida entonces ahora a Patricia Espejo, quien se encuentra representando la unidad de enlace del Hospital San José, que es el hospital de la red del Servicio de Salud Metropolitano Norte, de la intervención que hemos venido escuchando esta mañana. Patricia. Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, la forma de presentación mía, al igual que Isabel, va a ser de compartir un poco cuestionamientos o preguntas que uno se hace frente a esta metodología y lo que fue este proyecto de investigación. Bueno, la primera verdad es respecto de cuánto aporta esta metodología al proceso. Y la verdad que desde el inicio para nosotros fue un tremendo aporte. Nosotros como hospital estábamos en un proceso justamente en el año 2015 de implementación de una mirada de red,
y el hospital había desarrollado dentro de la estructura organizacional una unidad de coordinación y enlace con la red, que tenía una estructura, que tenía una metodología de trabajo, que estaba bien sistematizada, eran reuniones mensuales con la APS, y siguen siéndolo, con bastante participación de parte del servicio, y en esta instancia se estaba comenzando justamente, estaba como la primera llamita de la chispa de comenzar a preguntarse, digamos, cómo era este proceso de continuidad de la atención y cuántas falencias teníamos. Entonces, este proyecto a nosotros nos vino absolutamente como anillo al dedo, porque fue la mejor manera de visualizar las falencias que teníamos, poder objetivar una realidad, que era una realidad de alguna manera conocida tanto en el hospital como en la APS, que era conocimiento producto de experiencias que teníamos, de razonamientos que habían, incluso de intuiciones y bastante de prejuicios que habían respecto de cómo se trabajaba en la red. Entonces, el poder objetivar esta realidad y dar cuenta además después en todo lo que era la divulgación de los resultados de esta línea base a nivel de la institución, nos permitió objetivar esto que nosotros decíamos que existía, pero también visto nada más en el caso del hospital, visto desde los profesionales del hospital de cómo visualizaban la red. Y en muchos de estos prejuicios, que diría que teníamos concebidos también nosotros en nuestro razonamiento, estaba esto de que había poca confianza, de que en el otro lado faltaban capacidades o no tenían las competencias, etc. Entonces, esta primera etapa de conocer la línea base y también entonces conocer, oye, qué piensan y qué sienten los profesionales del otro nivel que se relacionan con nosotros, y además lo más importante era conocer, oye, cómo esta falta de comunicación, esta fragmentación que tenemos entre los niveles está afectando a nuestros usuarios, en que no reciben una atención oportuna, en que están quedando desplazados, en que estamos generando unas listas de espera insostenibles en el tiempo. ¿Por qué creemos que esto funciona mal? Después el proceso siguiente, aparte después de hacer, oye, sí, de verdad, todos teníamos este problema, poder además después entonces comenzar a trabajar en la problemática, es lo que comienza a darle esta cosa distinta de lo que eran todos los otros procesos de investigación que básicamente quedan en el diagnóstico. Esto nos entregaba un diagnóstico y nos dejaba una tremenda puerta abierta, oye, ¿y qué hacemos ahora con esto? Y esto de la generación de instancias de participación justamente, para ver cuáles serían las estrategias de mejor solucionar la problemática pesquisada, como fue la plataforma de profesionales con estas mesas de trabajo que van a abordar entonces de toda la problemática pesquisada, cuáles debiesen ser las que debiéramos de abordar en forma prioritaria y de qué forma, fueron un tremendo avance. O sea, porque por una parte nos pone el problema, pero también nos hace ser responsables de esa problemática y buscar entonces soluciones. Y soluciones que, con la misma metodología de mesas de trabajo y la construcción de este comité de conducción local, hace que la forma de visualizar cualquier estrategia de solución es una estrategia que se tiene que hacer en forma colaborativa, conjunta, entre los niveles y siendo tremendamente democráticos además en el decidir el cómo hacerlo. O sea, tomando los pareceres de ambos niveles. Y eso da una visión sumamente distinta, pero además entonces genera, yo diría, un compromiso de quienes participan, tanto en las mesas de trabajo como en el comité de conducción local, un compromiso respecto de llevar a cabo entonces las estrategias que se plantean. Como justamente una de las estrategias que desarrollamos en un principio fue esta visita a interniveles, yo diría que favoreció mucho a que profesionales y equipos de ambos niveles, porque involucró incluso en estas visitas interniveles que la atención primaria vino al hospital y nosotros como hospital fuimos a la atención primaria
pero no solamente los profesionales, sino que fueron admisionistas, telefonistas, etcétera, digamos, permitió entonces también conocer las realidades de ambos lados y por lo tanto, si no ponernos los zapatos del otro, al menos ver los zapatos que usa el otro. Y eso ya te da una mirada distinta para cuando tú comienzas a trabajar en forma colaborativa. Las mesas de trabajo en esta mirada transversal y de participación sin la verticalidad que teníamos como forma del quehacer, yo diría que fueron tremendamente favorecedores de que, pese a toda la problemática que se dio durante todos los años en que duró la investigación, pudiéramos permanecer y mantener además en el tiempo, incluso hasta el día de hoy. La generación del CCL como un espacio de diálogo, de intercambio de ideas y de discusiones, yo siento que es tremendamente importante, o sea, y lo recalco porque en ese espacio no estaba además la verticalidad de las reuniones con el servicio de salud o las reuniones del hospital con alguna persona de la APS, sino que eran mesas de trabajo y de discusión. Por otra parte, respecto de cómo mejoró la comunicación y la confianza que teníamos, nosotros como institución, efectivamente, la mejor forma, yo diría, de generar confianza es en la medida en que mi compromiso y mi quehacer se ve en hechos concretos. Y la verdad es que en la implementación de estas estrategias se comenzaron a ver también resultados de mejor intercambio de información de pacientes, de mejor oportunidad de atención para casos críticos, dado que los equipos que comenzaron a trabajar interniveles tenían formas de comunicación que se desarrollaron a través de correos, de WhatsApp, o sea, y formas que se mantienen hasta el día de hoy, digamos. O sea, hay un WhatsApp, un equipo que se dedica, por ejemplo, al policlínico del pie diabético y ahí se consultan respecto de la metodología, la mejor forma de curar un pie, etcétera, o cuando ese paciente no debe ser derivado rápidamente al nivel secundario o debe ser visto por un especialista, etcétera. Entonces, en la medida que la resolución de problemas se concretan en acciones y que son visualizadas como tal, comienza a tener toda la credibilidad este proceso de cambio y se generan las confianzas. O sea, las confianzas no salen de un discurso, digamos, sino que de hechos concretos. El escucharse con esta nueva modalidad, yo diría que es constructiva y no de crítica, hace que la comunicación comience a ser tremendamente más fluida, más consciente también y continua en el tiempo, situación que favoreció, por ejemplo, durante el proceso que todos tuvimos en salud, que fue la epidemia, digamos, el año 2020 y 2021, una buena parte de nuestras acciones para poder atender a los pacientes más críticos que lo requerían fue gracias a que ya teníamos canales bien establecidos con la APS y de colaboración, en algunos casos pacientes que necesitábamos dar de alta, que requerían la atención de la APS, objeto que fuesen a verlos a sus casas, etcétera, fueron espacios dados sin ningún cuestionamiento, porque en definitiva todos quienes estábamos trabajando en este proyecto sabíamos que estábamos orientados al paciente. Entonces, últimos 2 minutos, Patricia. ¿Sí? Últimos 2 minutos. Listo. Ya. Las limitaciones para replicar este proceso o esta forma, yo diría que de alguna manera se salvaron acá en el hospital, tienen que ver con la institucionalización de las estrategias que se tomen. Y para eso sí se requiere un sustrato a nivel de las instituciones de
o gestores o una unidad de gestión, de alguna manera alguien que después la sostenga en el tiempo. O sea, la sola investigación o solo respecto de profesionales entusiasmados, que de hecho nosotros tenemos en distintas especialidades gente que está bien entusiasmada, pero tiene que haber una estructura organizacional que permita la sostenibilidad entonces de estos cambios después en el tiempo y el crecimiento y desarrollo además con nuevas ideas y nuevos proyectos. O sea, yo creo que la articulación de la red y la integración de ella va a estar requiriendo constantes cambios. Y para ello se requiere entonces un sustrato también al interior de las instituciones que lo permite y lo favorezca con esta mirada distinta de participación y de colaboración. Eso. Muchas gracias, Patricia, también por desde la trinchera compartirnos tus reflexiones y aprendizajes en este proceso. Tenemos una última expositora, así es que le voy a dar la bienvenida a María Eugenia Chadwick, quien en el momento del proyecto participaba como directora de salud de la comuna de Recoleta, una de las comunas a cargo de la atención primaria de la red del Servicio de Salud Metropolitano Norte, y quien es actual directora de salud de la comuna de Lo Espejo. María Eugenia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué agradable poder compartir esta experiencia que tuvo toda la relevancia que ustedes han escuchado. Bueno, yo también voy a referirme un poco desde la atención primaria a lo relevante que fue esta experiencia y a señalar como los puntos que nos parecieron más importantes. En primer lugar, respecto del aporte de la metodología y de lo que significó este proyecto de investigación-acción, en primer lugar yo quería irme como a lo valórico, al sentido del quehacer de salud y al rol de la atención primaria. Yo creo que una de las cosas destacables de esta experiencia es el relevar el rol de la atención primaria, el poner a la atención primaria en una mesa horizontal de conversación, de diseño, de trabajo y de toma de decisiones con los otros, con una mirada que, como decían, mostró que teníamos principios compartidos, o sea, estábamos todos por el desarrollo de un sistema de salud pública, estábamos todos por la dignidad de nuestros usuarios, estábamos todos en la perspectiva de construir de verdad una red, que no es una entelequia, o sea, que es una cosa difícil de construir, pero que en el fondo, a partir de esta conversación valórica, sentimos que teníamos que construirla entre todos. Y eso, el aporte que tuvo súper relevantemente, es que nos permitió construirnos en equipo, constituirnos en equipo, aun cuando no nos hubiéramos visto y trabajábamos en lugares muy distintos, y construirnos en equipo, construirnos en aliados que podían compartir sus defectos, analizar sus defectos y buscar soluciones, de forma de constituirse en compañeros de trabajo. Y eso yo creo que fue un tema súper importante, que relevó lo que hay detrás de los trabajadores de la salud, que es el tremendo objetivo de llegar a una salud para todos, digamos, y ahí la atención primaria tiene un rol súper relevante. Y creo que este estudio nos ayudó a situarnos en un rol que sentimos que era muy importante para todos y nos permitió aportar desde todos los puntos. Nos permitió conocernos, se conocieron todos los equipos entre sí, hicimos visitas, hicimos casi lúdicamente y muy flexiblemente el conocimiento de los unos y los otros, y también la revisión de las necesidades y de los aportes que teníamos que hacernos los unos a los otros, cuáles eran los lados débiles, cómo lo hacíamos, etc. Hubo diseño conjunto, hubo diseño desde los equipos de base, y eso es súper importante porque habitualmente, y eso lo decimos siempre desde la atención primaria, habitualmente los diseños se hacen desde otros lugares y se construyen estrategias y son rígidas y se colocan para que efectivamente a lo mejor con la mejor intención funcionemos bien, pero no se hacen desde la práctica misma. Y en este caso lo hicieron los propios equipos desde la práctica misma. Y entonces valoraron y discutieron sus aportes y los sintieron propios y los hicieron salir adelante. Yo creo que de las cosas a destacar es como eso, como el aporte en participación, en generación de confianza,
en generación de red, en temas que tienen que ver harto con los equipos de alto desempeño. Y yo creo que ahí también me recuerda esta generación que decía María Luisa de círculos virtuosos que van mejorando lo que hacemos, que van compartiendo lo que hacemos, nos hizo construir unos equipos de trabajo grandes que se sentían capaces de lograr este cambio y que lograron tremendos avances. Lograron esta percepción de confianza y lograron mejorar sus prácticas. Como elemento a destacar, yo creo que el destacar es la relación horizontal, la sistematicidad, la discusión, la permanente perseverancia en ir generando estos lazos y revisando lo que hacíamos, y la incorporación del valor a lo que hacemos. La discusión valórica fue súper importante. Yo diría que de dificultades, bueno, lo han dicho, lo han señalado, las dificultades más relevantes tienen que ver con los cambios en equipos directivos que generan la incorporación de personas que no necesariamente entendían la lógica, pero que también, a propósito de las fluctuaciones políticas y de los cambios, no solo eran personas nuevas, sino que eran personas que no compartían este diagnóstico y este trabajo participativo que habíamos realizado, y entonces nos dificultó el desarrollo de la continuidad, digamos. Sin embargo, ha sido una estrategia que ha mostrado que al ir a mirar lo que hacemos como trabajadores de la salud, podemos efectivamente aportar en conjunto a un diagnóstico participativo y a la búsqueda de soluciones que releven el verdadero sentido del trabajo. Y entonces en ese sentido creo que se demostró que el desarrollo de esta metodología participativa y reflexiva nos permitió avanzar en construir equipos que se constituyen en redes de verdad, en redes de colaboradoras, y que pueden efectivamente construir en conjunto para ir modificando ese diagnóstico que han hecho en conjunto. Eso. Yo quería señalar que la metodología me pareció que como los grandes ejes relevantes en el tema de la investigación, acción participativa, mostró una tremenda flexibilidad que permitió la creación colectiva de estrategias que nos llevaron a un mejor fin y que mostraron que los resultados de nuestra red podían modificarse a lo largo del trabajo. Eso quería destacar. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Bien, con tu presentación hemos terminado este ciclo bien completo de 5 distintas perspectivas de lo que fue esta experiencia del proyecto de investigación y acción participativa Equity LA2. Así es que invito a todas y todos quienes estamos en la sala de Zoom a que podamos prender nuestras cámaras para pasar un espacio de conversación con el equipo que nos ha acompañado esta mañana, que podamos compartir preguntas, reflexiones, opiniones. Voy a dejar planteada una pregunta que apareció en el chat de la transmisión de YouTube, en el cual Gloria Sepúlveda decía, ¿no? Hola, muy interesante, consulta sobre la investigación en Chile. ¿Solo participaron profesionales de la red o también usuarios, usuarias? Así es que dejo la pregunta planteada y también si nos pueden profundizar un poco sobre las causas y también sus propios aprendizajes de cómo ocurrió esto. Y voy invitando al resto del equipo que se encuentra, equipo e invitados participantes de este seminario, que puedan ir también tomando la mano para hacer sus preguntas, comentarios a las expositoras. ¿Pamela? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque nos permite contar un poco cómo fue, porque en la primera parte del levantamiento de datos, por ejemplo, ahí hubo participación a través de entrevistas y de la aplicación de una encuesta de usuarios y usuarias. Luego hubo una participación en la devolución de esos resultados en distintos espacios, digamos, por ejemplo, consejo consultivo. También hubo un llamado abierto a los usuarios que habían presentado y hubo un debate, análisis de los resultados. Sin embargo, la participación en el comité conductor local
hicimos intentos, no es que no lo hayamos hecho, porque tuvimos por lo menos en 2 o 3 reuniones representantes, por ejemplo, ahí María Eugenia me puede ayudar más a identificar, porque fue alguien del COSOC, me parece, de ahí de la comuna de Recoleta. Sí, sí, fue un representante del COSOC que participó de la Comisión de Salud del COSOC, efectivamente. Lo que nos pasó ahí fue que la discusión, como estaba en el tema todavía, digamos, de lograr la confianza entre los niveles, era una conversación que buscaba todavía canales muy, digamos, muy entre los equipos. Entonces los usuarios en el par de reunión que fueron, como que no sintieron que hubiera como tema, digamos, con ellos todavía. Y fue una pata que se nos quedó, yo creo, pendiente de tomar, ¿no? De retomar después, porque las ideas igual surgieron en varias instancias, en las propias mesas, digamos, de cómo, por ejemplo, incorporar a los usuarios para la discusión con las trayectorias y eso, hubieron hartas ideas, pero al final no logramos concretar, ese fue como pendiente. Pero hubieron momentos, sí, no es que no haya habido nada. Y el Comité Experto Nacional también tenía la participación de Guido Carvajal, que también era dirigente social y que fue relevante también él ahí. Gracias, Pamela. No sé si tú misma o María Luisa o alguna otra de las expositoras nos quisiera como también compartir su aprendizaje sobre cómo lo evitamos, ¿no? Porque habitualmente vamos en muchos de estos proyectos, iniciativas, tenemos precisamente estos distintos niveles de actores, ¿no? No sé si son niveles o distintos actores y actoras, ¿no? Que también representan distintos niveles de poder en torno al tema que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo salvamos en futuras iniciativas esa limitación que tuvieron? Voy a tomar, chiquillas, también por supuesto metan la cuchara ahí. Tal vez decir que ahora, como estamos enfrentando un segundo proyecto de continuación, que es en coordinación y cáncer, hay una línea más clara, digamos, que busca justamente la interconexión de una intervención con múltiples dimensiones, y una de las dimensiones es el trabajo con usuarios y usuarias. Yo creo que tiene que ver con, digamos, con abrir ámbitos justamente de trabajo colaborativo que tengan más claro, digamos, tal vez el foco, ¿no? Y en este caso el foco va a ser, digamos, la navegación de usuarios y usuarias en la red, y se está levantando mucha información en este momento de limitaciones, de falta de información y de falta también de conocimiento desde la red, como del detalle de lo que le pasa en términos de experiencia a los pacientes que transitan, digamos, con cánceres en la red. Y yo creo que esta vez pienso que vamos a poder lograrlo. Mira, respecto de lo que fue la primera experiencia, tiene que ver con los procesos de maduración también de las redes y quienes la integran. O sea, el primer paso yo siento que ya lo dimos, que fue integrarnos los profesionales y quienes trabajamos en la red. Y dado, digamos, la situación que había tanto en el hospital, en el servicio de salud y en la atención primaria, era el primer escalón que era absolutamente necesario antes de comenzar a trabajar con el usuario. Siento que sí, ahora ya estamos en un pie distinto y tenemos un desarrollo y la confianza además interniveles, que es súper relevante, para poner este tercer integrante que es el foco de la atención en definitiva. O sea, porque la integración de las redes lo que busca es maximizar justamente y mejorar la atención de nuestros usuarios. Y no está siendo partícipe, pero era porque quienes teníamos que dar la atención y los servicios todavía estábamos dispersos, digamos, y absolutamente fragmentados. Entonces, tiene que ver con los procesos de maduración. Muchas gracias, Patricia, por complementar. ¿Tiene también pedida la palabra María Luisa? Sí, yo quería aportar desde una perspectiva un poco distinta. Y bueno, primero quizás reforzar la idea que dijo Pamela de que sí habíamos tenido
contribuciones desde la perspectiva de los usuarios en distintos momentos que me parecen súper relevantes porque estamos intentando precisamente lo que acaba de decir Patti, de mejorar la calidad de la atención que se presta al usuario. Pero también pienso que hay que ser cauteloso porque participar es un trabajo más. No es algo que todo el mundo quiera hacer alegremente. No es que yo cuando termine mi trabajo me quiero ir al centro de salud a participar y luego me voy a la alcaldía y luego me voy. Entonces yo creo que ahí, o sea, de cara a pensar en procesos participativos, hay que, para mí, mi punto de vista como ciudadana, es que tienes que estar muy claro cuál es tu posible aportación y cuál va a ser tu posible beneficio. O sea, no podemos estar en todo. O sea, por poner un ejemplo que siempre pongo, mi compañía eléctrica, que es pública, quiere una asamblea de clientes para opinar. Yo de electricidad no sé nada y no tengo tiempo. Entonces, pongo este ejemplo un poco burdo, pero para pensar que no es solo que nos abramos, que no es solo, sino que hay que ver qué elementos se necesita un esfuerzo adicional del usuario para nosotros conseguir como servicios de salud pública mejorar nuestra calidad, pero que no en todo hay que estar todo el tiempo obligando a la gente a trabajar para los servicios de salud si después no va a haber una respuesta correspondiente. O sea que participar no es solo fiesta, fiesta, fiesta. Muy de acuerdo, María Elisa. Creo que muchas compartimos también esa visión y ese desafío de cómo ser pertinente para las personas, ¿no? Su participación en nuestros espacios que son laborales, ¿verdad? Entonces, yo también tengo una pregunta, pero no quiero hegemonizar la palabra, así es que dejo abierto también a mis compañeros de aquí de laboratorio si quieren compartir alguna pregunta o reflexión. Soledad Barría nos dice por el chat que por eso participan más las organizaciones y no personas titulares propias. De pronto me suelto con mi otra pregunta mientras Isabel. Sí, voy a contribuir en la misma línea de lo que vienen diciendo, principalmente con lo que decía Patricia. Y con lo que dice después María Luisa además, porque ya la participación al interior de la red, si pensamos en nuestra experiencia, en el comité conductor, en la plataforma internivel, nosotros mismos dentro de la red nos sorprendemos cuando tenemos, entre comillas, posibilidades de participar en la toma de decisiones. Habitualmente llegan las orientaciones ministeriales o en el servicio de salud, no siempre se adecúan a la realidad local o hay margen, sino que se bajan y uno puede abrir un espacio con mucha participación, pero finalmente hay que hacer lo que cumpla el indicador, lo que vaya a aportar a la meta. Por lo tanto, yo diría que tenemos mucha experiencia de frustración respecto de haber pensado que voy a ir y que vamos a poder hacer algo innovador o un poquito más allá, y terminamos teniendo que hacer lo mismo que viene en una guía, qué sé yo, que no necesariamente luego reconocemos como nuestro. Diría que ahí hubo un valor, y como dice Patti, como que si no nos poníamos de acuerdo primero nosotros o luego invitas a la comunidad, pero no tienes claro qué margen de toma de decisiones realmente puedes compartir y estés dispuesto a hacerlo, que es como el ejercicio que yo decía antes de cesión de poder, de entender que yo puedo tener súper claro y estar súper convencida de lo que es mejor, pero tengo que someterlo a un espacio donde la definición no sea exactamente la prioridad que nosotros damos. Y ahí yo creo que también en la forma en la que se estructuran las redes y cómo esto que baja como orientación muchas veces se reconoce de inmediato como la obligación, sin mucho margen, también impacta de manera muy importante en qué tanto uno puede participar y qué tanto convocar a otros, para que eso realmente se sienta como un espacio de participación y no netamente informativo, o para validar con asistencia de algunas personas cosas que ya tenemos predefinidas que vamos a hacer. Gracias, Isabel. Yo quería preguntarle, aprovechando que están ustedes, a veces con el equipo de la Facultad de Medicina, y que también pertenece aquí, que integra también este laboratorio,
y nos hemos involucrado en iniciativas de investigación y acción participativa comunitarias, siempre tenemos la pregunta de hasta dónde llega nuestro acompañamiento, nuestra facilitación como equipo universitario, académico, en ese rol de facilitación, ¿no? ¿En qué momento, hasta qué momento acompañamos y estamos al lado de esos procesos? Y bueno, quería preguntarles qué aprendizajes ustedes trajeron en esta experiencia, sobre hasta cuándo acompañar, hasta cuándo facilitar, y luego también pensaba a raíz de las presentaciones en que de alguna forma la clave de éxito en la sostenibilidad de este proyecto tuvo que ver con la institucionalización de esas instancias de participación. Y me preguntaba si hay alguna forma de cautelar que una vez que se institucionalizan no se vuelvan a generar por inercia esas asimetrías de los niveles de la red. Y si hay algo que podemos hacer al respecto, está absolutamente fuera de nuestro control. Así que dejo planteadas a ver si nos pueden ayudar también a nosotros en nuestra propia práctica. Pame, ¿ibas a partir? Estaba a punto, pero dale. O sea, yo diría que bueno, hay que ser como humildes en términos de no apropiarse de espacios como que se generan, hay participación y dar espacio a que se produzcan esas autonomías y ser como humilde en la retirada, ¿no? O sea, como en qué puntos tocar y en cuáles dejar que vayan surgiendo. Si no, es muy fácil caer en que tu propia agenda sea finalmente la que instalas a través de un espacio de participación. Pero cuando está la academia vinculada con las redes, en este caso, con las comunidades, en procesos participativos, también es un actor más. Entonces, en esa línea yo diría que no es que deba abandonarlo, sino que tiene que ser cuidadoso el rol y el acompañamiento, porque aquí por lo menos en esta metodología es cíclico. O sea, hoy día estamos embarcados en otro proyecto que construye sobre lo que ya está, ¿no? No viene a construir de cero, porque hay algo que también permitió otro nuevo giro de IAP, un poquito otro giro participativo donde se suma nueva gente a la cual vamos permeando, porque nos damos cuenta que los que venimos de antes, claro, tenemos probablemente ya más incorporado en nuestro ADN algunos elementos que aprendimos, y se suman nuevos, y ahí hay que ser también paciente, esperar los tiempos y no pensar que vamos a poder partir de donde quedamos, sino que partimos de un poco atrás. Y ahí el rol del equipo de investigación, el rol de la universidad, tiene que adaptarse para ir acompañando y no soltar en la medida que hay necesidad, pero ser humilde en soltar cuando hay espacios que sí pueden sostenerse sin la participación de la universidad o de los equipos, o en las cuales el rol puede pasar a ser uno diferente. Sí, yo súper de acuerdo con lo que dice Isa, y en el fondo lo que fue pasando en el proceso yo creo que fue tal cual. O sea, por ejemplo, la intervención como consultoría virtual partió con la plataforma acá de la universidad, y partimos nosotros yendo, o sea, presencialmente estando ahí en esos momentos, y de repente ya no fue necesario ir. Y las consultorías siguieron solas, y hoy día si ustedes preguntaran a alguien que participa en las consultorías si sabe si esto tiene relación con la Escuela de Salud Pública, y probablemente les digan que no, que es un mecanismo de coordinación de la red, digamos. Entonces ese retiro, digamos, en realidad es una cuestión dinámica. No es que uno dijera, ya, ahora nos retiro, no, o sea, va pasando finalmente. Y me gusta mucho lo que dice Isa respecto de la universidad, porque finalmente nosotros tenemos efectivamente una relación. Hay un vínculo que se construyó a partir de este proyecto, que es un vínculo así, somos parte, nosotros nos sentimos parte de la red. Entonces, hoy día hay otras cosas que suceden, y sucedieron además, digamos, durante este proceso, que no las compartimos ahora en detalle ni nada, pero hay muchas complicidades, hay muchas alianzas que van dando otros productos y otras experiencias a lo largo del camino, digamos, porque ya como que nos convertimos en un actor también, y somos visibles ahora para la red. Entonces yo creo que eso es... hay, como dice Isabel, una cosa que va cambiando en el tiempo, la relación, el vínculo también va cambiando y va dando otras cosas.
Eso, sí. Gracias, Pamela. Tienen la mano solicitada María Luisa y luego Patricia. Bueno, yo lamentablemente me voy a tener que ir dentro de 5 minutos, pero quería dar mi opinión en este tema. Y es que va, bueno, ya la han explicado muy bien Isabel y Pamela, que lo explican muy bonito, pero yo quería decir, cuando dice retirarse, yo creo que no hay que retirarse nunca. O sea, o sales porque ya no tienes un papel, o no te tienes que retirar nunca, porque eso de que las comunidades se tienen que autosolucionar sus problemas, eso es falso. O sea, yo como comunidad puedo contribuir en la medida en que pueda a solucionar problemas de la salud, los servicios de salud o de lo que sea, pero no le quito la responsabilidad a las instituciones. Entonces, en un proceso participativo, si no estás aportando nada, pues a lo mejor ya no haces lo que contaba Pamela, pero has creado unas puentes, unos enlaces, una manera de colaborar en la que no te puedes retirar, pero que no son personas sino instituciones, que lo decía Sole hace un momento, ¿no? O sea, porque al final nosotros nos jubilaremos y otra gente tendrá que seguir por delante, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que hablar de retirarse. Esta era una de tus preguntas. La segunda pregunta era cómo manejamos que en la institucionalización no se pierda el método, ¿no? No se pierda el carácter, la relación democrática, etcétera, etcétera. Es un riesgo, pero es que es la única manera de sostener, primero, no abandonar nunca el proyecto, y segundo, es la única manera de sostener las intervenciones en el tiempo. O sea, lo que hay que hacer es intentar contribuir a la transformación de las instituciones y de esa manera poder, digamos, que los logros que se van avanzando no se pierdan por el camino, o sea, que no sea siempre una raya en el agua, ¿no? Sino que sea más bien una rayita en la tierra donde pueda hacer una segunda rayita, porque yo creo que es la única manera de construir. También es un proceso, una de las palabras de esta presentación, la de Pamela, era lo del proceso lento, o sea, no hay que tener prisa, porque para que se haga algo sólido hay que, y eso lo vimos, aunque hemos pasado súper rápido, la experiencia en los 6 países fue completamente diferente, y fue precisamente diferente porque los elementos contextuales fueron muy difíciles, pero también los procesos no se afianzaron suficiente porque hubo demasiado prisa por avanzar, ¿no? Entonces, es muy fácil decirlo, es muy difícil ejecutarlo, pero yo creo que, o sea, que ahí están como los caminos, no retirarse nunca, porque nunca estamos de más, no nosotros, sino los procesos, y luego intentar que lo que se gana no se pierde, que también es muy fácil decirlo, es mucho más difícil consolidarlo, ¿no? Y bueno, lamentablemente me tengo que retirar, me encantaría seguir en el debate con ustedes, pero pensaba que empezábamos media hora antes y tengo otro compromiso que no puedo faltar. Muchas gracias por la invitación y espero que les haya sido útil. Muchas gracias por acompañarnos, María Luisa. Igual quedan las otras representantes del proyecto para que puedan acompañarnos en esta fase, pero muchas gracias a ti por tu presencia esta mañana, o esta tarde tuya, ¿no? Esta mañana de horario chileno. Cariños. Tenía la palabra solicitada también Patricia Espejo, y luego hay una pregunta del chat y también Sol tenía la mano levantada. Sí, respecto del acompañamiento y hasta dónde acompañar la universidad, la verdad que en el caso de nuestro hospital fue fundamental el acompañamiento y reconocer a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile como el paraguas. O sea, frente a algunos profesionales que eran escépticos o que tenían baja credibilidad de hasta dónde iba a llegar y que esto iba a ser como otra gota más en el agua, el saber que estaba el soporte de la Universidad de Chile, la Escuela de Salud Pública, le daba la certeza y la seriedad al proceso, sobre todo en el proceso de implementación. O sea, yo diría que los primeros 2 años fue fundamental para nosotros usar la marca de la Escuela de Salud Pública, cuando estábamos haciendo el camino. Y después, obviamente, en la medida de que las estrategias, más otras estrategias que fueron creciendo en forma local, digamos, porque fue de verdad, Pamela en alguna de las exposiciones tenía un jarrito de leche así, con la espumita saliendo a todos lados, y efectivamente esto generó además al interior del hospital muchas estrategias que
se aprovechó este impulso para la socialización al interior con los equipos de trabajo, porque el proyecto, si bien era un proyecto más bien orientado hacia los médicos, acá en el hospital se le dio un carácter mucho más amplio y se trabajó con todos los equipos, o sea, con enfermeras, con matronas, kinesiólogos, psicólogos, etc. Entonces, y eso fue, yo diría, en buena medida, digamos, el saber que estaba detrás la Universidad de Chile como nuestro sostén. Que después la institución lo debe de mantener, y ahí sí que es un desafío, porque es un desafío que va más allá de las personas. Por eso yo hablaba que la institucionalización va, además de que el hospital o la institución lo debe tener dentro de su planificación y dentro de su objetivo estratégico, el trabajo en red, tener también una estructura organizacional que lo sostenga en el tiempo. O sea, eso es absolutamente un requisito. Y el quehacer mismo, yo diría, esta forma de trabajo democrático, yo siento que cuando tú ya lo estableces y efectivamente lo sistematizas y lo desarrollas en todos los ámbitos de acciones que desarrollas, comienza a ser parte de la realidad. O sea, ningún médico que quisiera hacer un protocolo ahora dentro de nuestra institución, por ejemplo, piensa que el protocolo lo hace el especialista en su escritorio. Sabe que tiene que ser sancionado por un equipo, además, de médicos triadores o de médicos de la APS. Si un grupo de enfermeras quiere sacar un protocolo de continuidad de atención de X diagnóstico, sabe también que para asegurar la continuidad debe contar también entonces con la retroalimentación de las colegas de atención primaria. O sea, y es parte del ser, digamos, de los procesos que se desarrollan. Gracias, Patricia, también por esa visión. Tenemos en el chat una pregunta de Jimena Lagos. Dice, bueno, buenos días, saludos desde Valdivia, junto con agradecer este espacio, consultar si pueden profundizar en cuáles son algunos de los desafíos que se presentaron en los distintos países durante esta co-construcción de conocimientos entre actores y actoras diversos, desde y para la acción transformadora, pensando en el posicionamiento ético-político de estas metodologías. Qué pena que ya no nos acompaña María Elisa para ayudarnos a responderla, pero no sé si ustedes también, que participaron en estas instancias, en estos talleres, ¿no?, periódicos, junto a los otros países, pudieran darnos su visión sobre la pregunta que nos hace Jimena. Sí, vale. Bueno, en varias dimensiones, yo diría tal vez para graficar desde el punto de vista ético-político, digamos, como plantea Jimena, tal vez Colombia es el caso más extremo, digamos, en términos de justamente un estudio que busca integrar una red, tener una estructura, digamos, donde en el caso colombiano, con la competencia gestionada de las aseguradoras, es probablemente el contexto más adverso que se vivió dentro de los distintos países. Y ahí, bueno, además tuvieron el cambios de administración, que multiplicado por, no sé, 20, ¿no? Lo que nosotros vivimos. Entonces, es una complejidad, pero también también es un aprendizaje, digamos, ¿no?, respecto de los sistemas y también la propia investigación-acción participativa, que tiene un componente político muy importante y donde, como escuchábamos acá, el tema de democratización, de horizontalidad y el valor, digamos, de la red pública, fue algo que ocurrió y que estaba en el centro, digamos, y por lo tanto uno entiende mejor las dificultades en ese tipo de procesos en un contexto que la verdad es que lo que te presenta son puras dificultades, digamos. Dificultades para integrar la red, dificultades para todo, ¿no? Entonces, pero como digo, es un aprendizaje. O sea, nosotros, por ejemplo, como equipo, frente a eso, también salimos con las luces súper encendidas en términos de decir, oye, ojo, porque es cierto que tenemos dificultades acá, pero pucha, la red que tenemos, también el nivel de compromiso que tienen los profesionales de nuestra red, hacen súper importante
que podamos tener esa visión más también, como diría, más positiva respecto de la posibilidad de transformar. Entonces yo creo que y hubieron diferencias también, bueno, en Uruguay, por ejemplo, yo creo que todo nos ayudó a comprender los sistemas, ¿no? Los distintos sistemas de salud y sus distintas limitaciones y fortalezas de cara, digamos, a estos procesos, y cómo el propio proceso participativo a nosotros nos ayudó a co-construir también esa visión del contexto en que estamos, digamos, de tener una visión conjunta, esta intersubjetividad que decía yo antes, ¿no? Que fue una intersubjetividad, diría yo, nueva en el sentido de que estaba oculta, que estaba muy consumida por las metas, muy consumida por espacios donde no se habla de esa manera. Como decía María Eugenia, esa posibilidad en el fondo de una conversación que le pone sentido al quehacer es una cuestión súper potente. Gracias, Pamela. ¿Alguien del equipo que quiera referirse a ese punto? Sol, tú habías pedido también la palabra hace un rato, no sé si todavía quieres hacer alguna intervención. Sí, bueno, cortito, no sé si se va a poder responder o no a la pregunta, pero bueno, primero agradecer las exposiciones, la verdad es que es re interesante escuchar las experiencias concretas, como un poco contar las minucias, la cocina de lo que es una investigación de este tipo y de este porte además. Así que bueno, agradecer muchísimo. Y me preguntaba por algo que no sé si me lo van a poder responder porque no está más la María Luisa, pero es acerca del financiamiento de investigaciones de este tipo. ¿Qué claves se pueden dar para la postulación a fondos de investigación desde una perspectiva crítica de las metodologías y de una investigación de acción participativa? Así que yo sé que la postulación fue hecha sobre todo desde España, pero igual si nos pueden dar algunas claves sería súper interesante. O sea, yo desde la experiencia, digamos, lo que veo es que primero que estos fondos eran fondos disponibles de la Comisión Europea, digamos, eso es ya un tema, ¿no? O sea, la posibilidad de contar con fondos a nivel latinoamericano es más difícil, digamos. Estos proyectos son proyectos además de liderazgo europeo con participación de países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, ahora en este siguiente concurso de Horizon 2020, y además establecen cuotas, normas, ¿no? Por ejemplo, tenían que ir 3 europeos y un mínimo de 3 latinoamericanos. Entonces eso ya es un tema, digamos, yo no sé qué otro tipo de fondo, pero lo que sí diría es que ambas propuestas han tenido un componente cualitativo muy relevante, han tenido enfoque participativo, y yo creo que el tema del rigor metodológico, digamos, plasmado en el diseño, yo creo que ha sido relevante, digamos. Nosotros participamos en la construcción de las propuestas, el consorcio evidentemente es quien ha liderado, digamos, justamente la elaboración del diseño, y hay un nivel, digamos, de detalle metodológico muy, muy importante, y desarrollo teórico, digamos, también, ¿no? O sea, a veces los marcos, por ejemplo, una fortaleza que yo veo en ambas propuestas es el desarrollo de un marco conceptual muy claro, digamos, para el abordaje mixto de la investigación. Entonces ahí yo creo que eso ayuda un montón al éxito, digamos, de la propuesta, porque no hay nada que esté dejado a la interpretación, digamos, del lector. O sea, aquí hay claramente un marco conceptual que es el que guía tanto la pesquisa cuantitativa como la cualitativa, y hay una descripción muy clara de qué implica el componente participativo. Entonces yo creo que eso, o sea, a mí me hace pensar que sí hay espacio, digamos, que sí se puede, ¿no? O sea, son dos tremendas propuestas que tienen un componente cualitativo relevante.
Gracias, Pamela. Lo está en dónde están los fondos. Muchas gracias. No tengo otras preguntas o manos solicitadas, así que vuelvo a hacer la invitación a las y los integrantes del laboratorio y otras personas que nos acompañan. Habemos 40 personas en esta sala, así es que les vuelvo a hacer la invitación a compartir con este equipo de ponentes o con nosotros o con sus propios equipos alguna reflexión en torno a el desafío de la investigación en acción participativa en servicios de salud. Y así que voy a dejar un minuto ahí abierta la pelota andando. Soledad. Sí, bueno, gracias. Primero que nada, agradecer al equipo del Equity 2, que ahora ya se va transformando, ¿no es cierto?, por la extraordinaria presentación y además el trabajo. A mí me tocó, gracias a una invitación hace muchos años atrás de Pamela, conocer en detalle y hacer seguimiento de este proyecto casi como un invitado externo. Confieso que yo aprendí muchísimo. Creo que la perspectiva de un trabajo como este, persistente en el tiempo, con una seriedad, con una rigurosidad, diría yo, científica, pero a la vez participativa, yo por lo menos no lo había conocido antes. Y creo que nos pone, o sea, primero que nos enseña mucho y que posibilita pensar que también podemos buscar, postular a proyectos con recursos chilenos, porque siempre como que en la investigación acción participativa, por lo menos nosotros, siempre son más bien proyectos chiquitos, casi como escondidos, ¿no? Casi, no sé, en la clandestinidad casi. En cambio, esto es un tremendo trabajo maravilloso, aprobado por la Unión Europea, con investigación quali y quanti, que se realizó en N países. Entonces, ¿cómo sacar lecciones también nosotros de la posibilidad de pensar más en grande de la utilización de estas metodologías para la transformación de nuestras propias instituciones? Y esto yo creo que es un germen, bueno, que falta mucho en la institucionalidad de salud para seguir trabajando en esto, pero también en otros espacios a nosotros también nos debiera desafiar. Así que agradecerle, yo fui una muy orgullosa participante en el comité tanto nacional como de seguimiento internacional, pero la verdad es que yo aprendí muchísimo y yo creo que eso es lo que cautiva, ¿no?, de estas estrategias más participativas, de que uno siente que es posible desarrollarse y también creo que ahí tenemos como LICS, digamos, el desafío de cómo desarrollamos, ¿no?, más. Salimos de la clandestinidad, por así decir, para poder utilizar estos métodos maravillosos que tenemos y que podemos conocer. Eso, gracias. Bien, muchas gracias, Soledad, por tus palabras, y creo que vamos a entrar ya al cierre de este seminario. Quiero volver a agradecer a las expositoras y también ofrecerles la palabra por si quieren cerrar con algo. Isabel, tú solicitaste la palabra. Sí, solo quería comentar respecto de lo que estaba diciendo Soledad recién y antes, como quizá ganarse más fondos. Yo, como gestora de la red, creo que el proyecto nos enseñó y nos viene enseñando que colaborar es mejor que competir, ¿no? Y creo que ese mensaje también es importante para los académicos y académicas, para las universidades. Para postular a proyectos grandes hay que sumar a más personas iguales, distintas, parecidas, en el fondo que compartan objetivos y propósitos. Entonces, ese mensaje quizá de la colaboración, de la horizontalidad que el proyecto nos ha enseñado a quienes formamos parte de las redes, en los distintos lugares en los que nos desempeñemos, creo que también
ahí está, ¿no? Como la clave de poder también hacer proyectos cada vez más grandes entre equipos de investigación, probablemente colaborando y uniéndose con más para poder relevarlos. Solo eso quería agregar en ese último tema que estaban levantando. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Si alguna otra de las expositoras quisiera añadir algo, este sería el momento. Y si no, vamos despidiéndonos, agradecerles nuevamente por acompañarnos esta mañana, también agradecer al equipo de coordinación de laboratorio por hacer posible este y los otros seminarios. La grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales, pero también en el del laboratorio, para que puedan también difundirlo, revisarlo, y estaremos próximamente difundiendo el seminario del mes de agosto, para que puedan estar atentos también a nuestros canales de comunicación. Así que muchas gracias en particular a las 40 personas que nos acompañaron aquí en la sala de Zoom y a las otra decena de personas que estaban siguiendo la transmisión del seminario por YouTube. Así que muchas gracias y que tengan una buena semana, todas y todos. Cariños. Muchas gracias, cariños. Salud.